voy a invitar a ir a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. No estoy hablando de Juan el Evangelio, estoy hablando de una de las epístolas de Juan, Primera de Juan. Está Hebreo, Santiago, Pedro y luego Juan. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Quiero hablarles en esta mañana egoísmo versus cristianismo. Egoísmo versus cristianismo. Juan decía en esta palabra, pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene todas las cosas, el que tiene abundancia, el que no tiene necesidad, el que tiene para ayudar, para poder suplir, para poder compartir, el que tiene que dar con otro, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Cuando nos habla, cuando cierra su corazón contra él, nos está hablando, ¿saben de qué? De egoísmo. El que se cierra para acaparar, para quedarse con todas las cosas a sí mismo y no mirar por la necesidad del otro. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Verán, cada país tiene una bandera. China, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Perú. Cada país tiene su bandera. La bandera permite identificar un ejército, un equipo, una embajada. En la esfera espiritual, en lo espiritual, ocurre lo mismo. La bandera en el reino de Dios, escuchen bien, la bandera en el reino de Dios, la bandera del cristianismo es el amor. Es el amor. Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la bandera del cristiano. Si vivo en obediencia al Señor, los demás me reconocerán como un cristiano por la que se ve en mí. Recuerden que los dos principales mandamientos son amar al Señor, en primer lugar, y el segundo y gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros estamos viviendo en obediencia a Dios de amar a nuestro prójimo, estamos mostrando la señal del amor. Verán que amo verdaderamente a los otros y que estoy por encima de las diferencias sociales y culturales de nuestros días. Sin que hable mucho, sin que lleve un distintivo, reconocerán que pertenezco al reino de Dios por el amor que doy a conocer. Porque no cierro mi corazón para mí mismo. ¿Se dan cuenta? El que cierra su corazón dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces verán ondear esa bandera en toda mi conducta. La llevaré colgada en mis hombros cuando somos de algún cuadro y nos ponemos con orgullo la bandera y salimos por la calle y la mostramos
Bueno, en este caso nosotros mostramos la bandera que nos identifica como cristianos, que es el amor, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. En cambio, lo contrario, la bandera que flamea en el reino de las tinieblas, ¿sabes? El yo, el egoísmo. En lugar de amar a los demás, me amo a mí mismo. Vivo para mí, me preocupo por mi persona. Todo converge hacia mí. Esa es la bandera que ondea, que flamea, que es las tinieblas, el yo, el egoísmo. Puedo aparentar cortesía y amabilidad para con las demás personas, pero en el fondo uno sabe que lo hace para sí mismo. Lo hace buscando algún provecho, algún rédito. Y eso pasa aún en las pequeñas cosas. No existe, no hay nadie que pueda decir, yo no soy egoísta. Todos tenemos una gota de ese pecado en nuestras vidas. Todos tenemos una gotita de pecado, de ese pecado en nuestra vida. Algunos en mayor, otros en menor medida. Incluso aparentan ser altruistas, aquellos que apoyan a otros mediante sacrificios personales, buscando el bienestar de la sociedad. Como dice Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Si uno entregase todos sus bienes pero no tiene amor, lo hace por algún beneficio. Si alguno se sacrificare pero no tiene amor. Muchas personas se muestran y dan y aparentan, pero en realidad hay un motivo por dentro que es egoísta. Lo hacen por oscuras motivaciones egoístas, ya sea para obtener el reconocimiento de los demás, o tratar de equilibrar quizás sus culpas o alivianar su conciencia, buscar un motivo económico, ser aplaudido, ser reconocido, hacerse famoso, no sé. Pero muchas veces uno lo hace con motivos egoístas. Ahora, ¿quién no quisiera tener en su vida el amor como motor? ¿Quién no quisiera? Pero ¿de dónde puedo hallar la fuerza para amar, hermanos? ¿De dónde lo puedo hallar? ¿Cómo puedo hacer para que el amor sea mi motor y no el egoísmo lo que me impulsa? ¿Cómo puedo? Porque el amor no se halla en el fondo de cada individuo. Escuchen bien. El amor no se encuentra, no lo puedes encontrar, no lo puedes hallar en el fondo de tu corazón. El amor está en Dios. El amor está en Jesucristo. Encuentro el amor no cuando quiero amar, sino cuando descubro y comprendo cuánto me ama Dios y cuánto sacrificó por mí a través de su Hijo Jesucristo. De esa manera, cuando yo entiendo y comprendo, veo esto, puede florecer y puedo mostrar amor. Pero no es que yo puedo escarbar dentro de lo más profundo de mi corazón y puedo demostrar el amor. Jesús conoce perfectamente nuestra naturaleza humana y sabe que somos incapaces. Escuchen bien, eres incapaz, al igual que yo, de vencer el egoísmo por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Es imposible. ¿Recuerdan la historia del joven rico con Jesús? Vino este joven rico y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno que es bueno y ese es Dios, a no ser que ese joven rico lo esté reconociendo como Dios. Entonces, me está llamando bueno. Pero si me está llamando bueno como persona, estás equivocado. El único es Dios. Pero le dijo, ¿qué bien haré para poder heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ya tú sabes lo que debes hacer.
cumple los mandamientos. Honra a tus padres, no hable falso testimonio, ama a tu prójimo. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo, solo te queda una cosa. Y presten atención a esto. Vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Compártelo con los pobres. Y ahí salió el egoísmo a florecer. Dice que este joven rico se entristeció porque él tenía muchos bienes. Muchos bienes que quería para sí, que quería desprenderse, que no quería soltar. Entonces Jesús dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos, al escuchar a Jesús, se quedaron asombrados y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Y acá viene lo interesante. Jesús les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Es imposible para el hombre arrancar el egoísmo de su vida. No lo puedes hacer, no lo puedo hacer, no puedo quitar el egoísmo de mi vida, no puedo limpiarme de pecado, no puedo, cielo por mi cuenta, es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es el que puede arrancar el egoísmo de tu vida. Dios es el que puede poner su amor en tu corazón. Dios es el que puede limpiarte de pecado y ponerte en el cielo. ¿Se dan cuenta? No le pertenece al mundo, le pertenece a Dios. Necesitamos de Dios para vencer el egoísmo. No podrás tú solo. Solo podrás vencerlo un día, pero no podrás vencerlo para siempre. Egoísmo versus cristianismo. El egoísmo es sumamente poderoso en la persona. No es tan sencillo, no es tan simple. Tiene mucho poder. El egoísmo viene de, la palabra egoísmo viene del latín que significa ego. ¿Han escuchado? ¿Cuánto ego que tiene esta persona, no? Ego significa o es yo. ¿Cuánto ego? Yo soy. Eísmo, egoísmo, ego, eísmo, que es igual a actitudes o prácticas. Egoísmo tiene que ver con un individualismo desconsiderado. Es una abusiva idolatría a sí mismo. Quizás uno diga, no, yo no soy así. Pero aunque no te des cuenta, existe eso en tu vida. El egoísta hace que los demás atiendan a sus intereses sin tener cuidado de los demás. Pone su interés siempre en primer lugar. El egoísmo es el buscar la satisfacción en uno mismo, antes que la voluntad de Dios. Eso es egoísmo. Es la práctica de ponerse como el centro de su propio mundo. Todo gira en torno a él. Yo. Siempre yo. Y vuelvo otra vez. Esto empieza con las pequeñas cosas, el egoísmo. Empieza desde un paquete de snack, ¿sí? De chisitos, que lo tenemos comiendo y cuando vemos que vienen conocidos decimos, ay, me lo van a comer todo. ¿Y qué hacemos? Y nos apuramos a comernos los chisitos. Empezamos con una tontería como esa, que muestra el egoísmo que hay en el corazón de una persona, hasta cosas mucho más grandes. Ahora, la palabra cristianismo se puede dividir en cristiano. El cristiano es el pequeño Cristo. E ismo, que sería la práctica, ¿sí?, del cristiano, la práctica del pequeño Cristo. En otras palabras, es la práctica del amor a los demás. Ese es el cristianismo. ¿Se dan cuenta?
Entonces el cristianismo es lo totalmente contrario al egoísmo. No van juntas. Por eso es egoísmo versus cristianismo. Son totalmente opuestas. Una persona que dice que practica el cristianismo y es egoísta, se engaña a sí mismo. Es para pensar, hermanos. Es para analizarnos a nosotros mismos. Porque el que tiene aquí vida debe amar y dar su vida por los demás como Cristo nos enseñó. Ahí mismo en Juan, en primera de Juan 3, 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dios nos llama a hacer algo totalmente opuesto al egoísmo. En Juan 1, 3, 18, así, ahí donde están, dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ahora, si eres un cristiano y estás viviendo en el egoísmo, en tu propio yo, debes analizarte. Porque Dios dice, no amemos solamente de palabra, amemos con hechos, de veras. Entonces, ¿qué nos dice el Señor respecto del cristianismo versus egoísmo? Nos dice que Dios prueba el egoísmo porque es contrario a la ley divina. Una vez más, el egoísmo se manifiesta en que nos amamos a nosotros mismos. Nos gusta agradarnos, siempre buscamos nuestro beneficio, queremos obtener ganancia, siempre estamos pensando en qué nos puede beneficiar, qué puedo obtener. Vivimos para nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Pensemos, ¿honrará a Dios estos esfuerzos? ¿Honra a Dios eso? No, claro que no lo honra. Querido, el hombre humilde, el verdadero cristiano, puede que tenga a Satanás a su lado oponiéndosele en su camino. Como dice primera de Juan 5:8. El diablo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí para molestar. Pero el hombre orgulloso, el hombre egoísta, se encuentra en una condición aún peor. No será Satanás quien le resista. No es Satanás. Dios mismo le va a resistir. Y estoy seguro que no quieres que Dios te resista. Estoy seguro que no quieres que el fuego consumidor esté en contra tuya. La palabra dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Egoísmo versus cristianismo. Miremos lo que dice Segunda de Timoteo. Acompáñenme. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a leer capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 dice así. También debes saber esto, que en los postreros vendrán tiempos peligrosos. ¡Wow! ¿Qué es lo que va a decir? O sea que en nuestros tiempos estamos en tiempos peligrosos. Esto lo dijo Pablo a Timoteo. Estamos hablando varios cientos de años atrás. Y hablaba que en los postreros días, en años más adelante, días más adelante, vendrán tiempos peligrosos. Y miren lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Wow, eso dice que hace tiempos sean peligrosos. Cuando el hombre
se ama a sí mismo, es egoísta, se enfoca en sí mismo, hace que la sociedad sea peligrosa. En Romanos capítulo 1, no lo vamos a buscar, dice que por cuanto el hombre no buscó a Dios, Dios lo entregó a la perversión. Cosas que no convienen. Y una de esas cosas es que habrá hombres y mujeres sin afecto natural. Es interesante, porque en 2 de Timoteo 3 nos dice, habrá hombres amadores de sí mismo, y en Romanos dice que habrá hombres y mujeres sin afecto natural. Significa, se amarán a sí mismos, pero no amarán a los demás. Serán egoístas, no le interesa el otro no tiene ningún valor, sino que ellos mismos lo son todo. ¿No vivimos esto en nuestros tiempos? La gente de hoy tiene una frase. Dice, no importa lo que los demás piensen. Parece una frase linda. Pero dice, lo que importa es lo que piensas tú. No importa lo que ellos piensen. Importa lo que pienses tú. Sin importar si eso daña a otra persona. El pensamiento es, primero estás tú. Tú. No importa lo que debes hacer, lo que importa es lo que tú quieres. Pero ¿qué dice Dios? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, todo lo contrario. El aborto legal e indiscriminado. No importa el niño, importa mi vida y lo que afectará este niño a mi vida. Lo que va a afectar este niño a mi futuro, a mis planes y proyectos. ¿Saben lo que? Amadores de sí y sin afecto natural. Egoístas. ¿Te das cuenta por qué el egoísta es incompatible con el amor cristiano? Ellos buscan lo suyo propio, sin importar consecuencias. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. Según 1 Pedro. Hermanos, si somos de Cristo, no debemos permitir ni dar lugar al egoísmo en nuestras vidas. Debemos analizarnos, mirarnos. ¿Hay una gota de egoísmo en mi vida? Si hay una gota de egoísmo es que hay una gota de pecado que debe ser sacada, debe ser eliminada. Recuerden que el amor de Cristo nos constriñe, dice 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, nos constriñe. Constreñir significa nos limita, nos aparta, nos separa para Él. Él nos toma para sí. Porque si uno, Cristo, murió por nosotros, es para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Dios. Ya no vivamos para el egoísmo, sino que vivamos para el Señor. Miren lo que dice, vamos a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 15, si no lo encontraron, no importa, lo leo, escuchen, dice, y por todos murió Jesucristo, para que los que viven, o sea, nosotros, hermanos creyentes, para que nosotros, los que estamos en esta tierra, que vivimos, que hemos recibido a Cristo, ya no vivan, ¿para qué dice? Para sí. Ya no vivan en el egoísmo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no debemos vivir de aquella manera, pensando en beneficios, cerrando nuestro corazón contra el prójimo. Ahora vivimos para Dios, quien muestra amor, se dio a sí mismo por el mundo, quien se ofreció en sacrificio sin importar. Yo creo que Cristo tiene un lema. No lo dicen las escrituras, ¿no? Yo lo pongo como el lema de Cristo.
Marcos 10:45, en uno de mis versículos lemas. El no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo no manifestó el egoísmo de buscar para sí. Cristo lo renunció todo, lo dejó todo para salvar a muchos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. El cristiano debe darse al prójimo, no darse a sí mismo. Podemos comenzar cambiando en estas áreas. Por ejemplo, escuchen, porque quizás en esto estés fallando. Dejemos de querer acaparar. Significa tomar, querer abarcar todo para sí. Dejemos de querer acaparar todo el dinero para nosotros mismos. Y estoy seguro que para muchos cuando hablo de dinero no queremos escuchar. Dejemos de querer tenerlo todo para nosotros. Es que necesito, es que me hace falta, es que no llego. Y demos lo que le pertenece a Dios y a su iglesia. Si tú estabas pensando que no eres egoísta, piensa en este área. Pero son otros motivos por los cuales no diezmo y no ofrendo al Señor. Dios dice, debes hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios, por ejemplo, en este área, estamos siendo egoístas. Ponele el título que quieras. Ponele el nombre que tengas ganas. Egoísmo. Dejemos de pensar solo en que nosotros o en lo que nosotros necesitamos y pensemos en lo que necesitan los otros. Dejemos de ser egoístas para con los demás. Si tú no estás brillando con la luz de Cristo, si tú no estás siendo un buen testimonio delante de las personas por darte el placer de satisfacer tus necesidades pecaminosas, mentiras, perversidades, malas palabras y conductas anticristianas, entonces estás errándoles el camino a la salvación a esas personas que te están viendo conducirte de esa manera. Entonces eres un egoísta que solo piensa en ti mismo, porque estás cerrándole la puerta a que otras personas puedan llegar a Cristo. ¿Te das cuenta en las pequeñas cosas que uno está mostrando egoísmo? El egoísmo no es solamente cuando le decimos a una persona, no te quiero compartir esto. Va en muchas otras áreas de nuestra vida, como en las que estoy nombrando. Pablo decía que parte de eliminar ese egoísmo es pensar en los demás. Pablo decía, los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles. Cuando uno no soporta las flaquezas de los débiles, está siendo egoísta. ¿Se dan cuenta? Debemos no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué hacemos para vencer el egoísmo en nuestras vidas? Lucas 9:23, de memoria. Se lo memorizan y no lo tienen. Es un versículo importante. Lucas 9:23, Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué hacemos para vencer el egoísmo en nuestras vidas? Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres vencer el egoísmo,
Debes acercarte a Jesús y la forma es negándote a ti mismo, eliminando nuestro yo y poniéndonos a los pies de Cristo, dejar de darnos tanto a nosotros mismos como para justificarnos en todas nuestras conductas, en todo lo que hacemos y empezar a seguir a Cristo. Oremos a Dios para derribar la fortaleza del egoísmo, porque recuerden, es un muro grande, es una muralla, difícil de tirarla. No la vas a tirar empujándola, no la vas a tirar dándole un par de golpecitos con las manos. Se requiere de un buen armamento, se requiere de un buen equipo, y el buen equipo es Jesucristo. Se requiere de Él. La única manera de vencer el egoísmo, convertirnos al verdadero amor desinteresado del cristianismo, es con el poder de Dios. Solo de Dios proviene el poder para quitar los ojos de nosotros mismos y fijarnos en los demás. Es por la obra del Espíritu Santo que podemos actuar con amor y buena voluntad hacia el prójimo, incluso hacia aquellos que no nos tratan bien o que son totalmente desconocidos. Así que ten en mente que el cristiano ondea la bandera del amor de Cristo a los demás. Esa es la bandera que lleva y debe mostrar. Quizás ahora te estés preguntando, ¿qué debes hacer? ¿Te has dado cuenta que actúas en egoísmo? Ojo, yo estoy predicando el mensaje, pero es un mensaje que el Señor me lo da a mí mismo. Y créanme, hay parte de egoísmo en mí que debe ser eliminado. Debo buscar más de Dios para quitar aquellos pequeños remanentes que van quedando allí, para poder ser y actuar como Cristo. Querido amigo, solo Dios tiene el poder para transformar tu conducta egoísta. Jesús dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios puede cambiarlo. Lo que tú debes hacer es negarte a ti mismo. Vuélvete a Dios. Pídele a Dios. Fíjate delante de Dios. Pídele a Jesús que te perdone y te cambie. Que envíe sobre ti su Espíritu Santo, el cual te dará el poder para poner el amor de Dios en acción. Solo el Espíritu de Dios en ti puede hacerlo. El Espíritu de Dios en mí puede hacerlo. Si aún no tienes el Espíritu de Dios, si aún no has recibido a Cristo, no le has pedido que entre en tu corazón, debes pedírselo. Pídele. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Debes negar tu vida. Debes negar lo que más quieres e ir en pos de Cristo. Ese es el precio. El precio de la salvación. El precio de una vida nueva. No podemos obtener las cosas sin tener que dar o renunciar a algo. Nada en esta vida es así. Entonces, te animo en esta mañana a que le pidas perdón a Dios. En Cristo, pídele perdón por tus pecados. Quizás tienes egoísmo en tu vida, quizás no. Ojo, quizás no. Quizás eres un creyente que está atento a esto y no hay egoísmo en tu vida. Gloria a Dios. Sigue así, sigue guardándote de esto. Pero si hay, confiarnos como creyentes, como hijos de Dios. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que bendigas que tu palabra no vuelva vacía, que haya efecto en nuestros corazones, que nos ayude, Señor,
a pensar antes que en nosotros, pensar en el prójimo, Padre, como tú lo has hecho con nosotros. Padre, te pido que si alguna de estas ha ofendido, mi Dios, si he dicho algo, Señor, que no iba, te pido, Señor, que tú estés sobrando. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones para que atendamos a tu palabra y hagamos. Pido, Señor, para que no nos enojemos con tu palabra, sino que busquemos ponerla en práctica y por obra. Ayúdanos a examinarnos de veras. No se trata de las manifestaciones más grandes de egoísmo. Necesitamos pequeños actos de egoísmo. Te pido nos ayudes, Dios. Te pido me ayudes a mí. Ayúdame a santificarme, Padre, en este área también de mi vida. Ayúdame a mirar más por el prójimo y no tanto en mí. Bendícenos. Pido por la salvación de aquellos que aún no te tienen. Ablanda esos corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén.